Bien, estamos entonces esta mañana en San Marcos, capítulo 4, versículos 30 al 39. Rodney, por favor, tú nos ayudas en la lectura del pasaje. ¿Cómo no? Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes miedo que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calia, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Marcos 4:39. Hasta el 41, por favor, completemos, Rodney, gracias. El 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, que es también que que hasta el mar y hasta que las olas y el mar le obedecen. Gracias, Rodney, muy bien. Nuestro pasaje, aquí en San Marcos. Bueno, realmente la palabra del Señor es maravillosa y podemos todos los días venir a ella y encontrar la sabiduría, el entendimiento para nuestra vida. Este texto de Marcos 4, en la primera parte vemos que está el relato de la parábola de la semilla de mostaza. Vamos a enfocarnos más que todo a centrarnos el pasaje, el relato de la tempestad. Pero bueno, brevemente en la parábola de la semilla de mostaza, como otras que encontramos aquí en los evangelios, nos da características del reino de Dios. En este caso es una parábola acerca del reino de Dios que habla acerca del crecimiento de él como tal y toma la semilla de mostaza, que es la más pequeña, dice, y que al ser sembrada brota la planta y llega a ser, dice, la más grande hortaliza y se extiende. Eh, ya mirando a fondo encontraremos muchos aspectos, como les digo, características del reino de Dios. Y dice el versículo 33 que con muchas parábolas como esta hablaba la palabra. Era lo que el Señor hacía, enseñar, transmitir, y las parábolas eran una de las formas, digamos, de él enseñar a las personas. Sí, sí. El 34 dice, sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Siempre él, de manera intencional, dio mayor tiempo y claridad de dedicación a aquellos que lo siguieron, a aquellos que fueron sus discípulos, más que seguidores, discípulos de él, y les aclaró, les explicó. ¿Qué ocurrió? El 35 dice, aquel día llegó la noche y les dijo, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado del lago. Comenzando por aquí, y es el inicio de la escena del milagro de la tempestad, cuando el Señor la calma, comienza con esta declaración, el Señor les habla a los discípulos, diciéndoles, pasemos al otro lado. El otro lado del lago, está hablando del mar de Galilea, efectivamente es un lago, no es un mar de agua salada, es grande, tiene algunas características de mar, pero realmente es un lago. Y al otro lado del lago, ¿qué es lo que había? ¿Hacia dónde él quería dirigirse con los discípulos? El otro costado, la otra orilla del mar de Galilea, era habitada por gentiles, por personas que no eran
de Israel, que no eran judíos. En algunos momentos vemos que el Señor atravesó ese lago, recordemos también ese otro relato, cuando Él atravesó con los discípulos a Genezaret y encontraron a aquel hombre endemoniado, que era literalmente loco, que vivía entre sepulcros, encadenado, y el Señor lo liberó y restauró su vida por completo y él quiso seguirle, el Señor le dijo no, pero se fue a su ciudad Decápolis y allí sabemos históricamente que se levantó un tremendo movimiento de discípulos para el Señor Jesucristo. En este caso él les dice pasemos al otro lado. Bueno, es algo literal, iban a atravesar el lago en una lancha para llegar una vez más de alguna forma a esas personas que estaban allá al otro lado. Siempre él atravesó el lago para alcanzar a los gentiles, para llevar de su amor, gracia, salvación a personas gentiles. Podemos tomar muchas enseñanzas o aplicaciones para nuestra vida de esta primera idea. Pasar al otro lado del lago significa ir donde Dios quiere que vayamos, significa cumplir nuestra misión, significa avanzar, desplazarnos, movernos, tal vez, como decimos hoy por hoy, salir de nuestra zona de comodidad, zona de confort, para ir un poco más allá y seguramente, como en este caso, enfrentar situaciones, dificultades, algunas pueden ser muy complicadas como esta tempestad, como esta tormenta, pero siempre para avanzar y para llegar donde el Señor quiere que lleguemos, para desarrollar la misión, para cumplir la misión, para alcanzar a los que no conocen al Señor con su palabra, con el Evangelio, para desarrollar los proyectos y los planes del Señor para nuestra vida. Pasemos al otro lado del lago. Siempre podemos estar tal vez aquí en nuestra situación, condición, tal vez inclusive estar bien, aún estar caminando con el Señor, pero muchas veces Él nos lanza esos desafíos de ir más allá, de ir más lejos, de atravesar ese lago que podría ser impedimentos, dificultades o sencillamente procesos en nuestro caminar con el Señor. En el 36 dice que Él despidió a la multitud y le tomaron como estaba en la barca y que había con Él otras barcas. Despidió a la gente, se fue y los discípulos partieron en la barca con el Señor. Y el 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Entonces, familia, comenzó la circunstancia difícil, la situación seguramente inesperada por ellos, la situación seguramente poco agradable, poco deseable. En nuestra vida siempre los seres humanos enfrentamos situaciones así, difíciles, complicadas. Es normal que en la vida haya problemas, es normal que en la vida encontremos dificultades, pero algunas de ellas son, digamos así, fuera de lo común, no son cotidianas. En lo cotidiano, insisto, hay dificultades. En la vida no tiene por qué ser fácil. Y de hecho las dificultades siempre pueden ser, y Dios quiere que sean buenas, en el sentido de que nos enseñen, que podamos crecer, aprender, que podamos desarrollar nuestra capacidad, nuestra fortaleza, nuestros dones, habilidades, y definitivamente también, dependiendo de Él, fortaleciéndonos en Él, pues ver la gloria del Señor, ver cómo Él interviene en nuestra vida y nos ayuda y se glorifican las situaciones. Pero, ¿qué sucede cuando esas situaciones, insisto, son como fuera de lo común? Son ya demasiado complicadas. Estaba mirando un poco en lo que pude estudiar sobre este texto y me encontré un segmento de un libro que se llama La Perfecta Tormenta. De hecho, hay una película que se llama así, La Perfecta Tormenta, y el libro es de Sebastián Junger, y él habla de este relato y dice que se puede apreciar cómo esta tripulación en un pequeño barco enfrentó la tormenta. Dice una parte del libro, un segmento, llega el punto en el que la física toma el control. Si un barco se enfrenta con una ola más grande que el largo del barco, el barco será impelido de extremo a extremo hasta su perdición. O si una ola más alta que la anchura del barco le pega de lado, se hundirá. Este análisis hace este autor de este libro, La Perfecta Tormenta, y dice que, claro, en la persona que es un pescador, como estos hombres que iban con el Señor, la persona que navega en un barco y que de alguna manera lo ha hecho por mucho tiempo, sabe estas realidades, que olas siempre hay unas pequeñas, otras medianas, otras grandes, pero dice que cuando la ola es más alta que el largo del barco y viene de frente, lo va a hundir, o si es más alta que el ancho y viene de lado, lo va a hundir. Entonces, eso lo sabían los discípulos. Sabían, dice
autor del libro, sabían lo suficiente para sentir esta dinámica y para atemorizarse al ver la dimensión del problema, el tamaño de las olas. Tal vez nos ha pasado, tal vez a ti te ha pasado en algún momento de nuestra vida, tal vez muchos, que aparecen esta clase de olas, esta clase de circunstancias, que son esas como esas olas amenazantes, que no solamente sacuden tu vida, no solamente pueden estremecer nuestra vida, sino literalmente amenazar con hundirla. Aquí dice el relato del Evangelio que ya se anegaba, se estaba llenando de agua el barco. Si estás en esa situación, qué bueno tomar esta palabra del Señor. Si estás pasando por una circunstancia que puede ser un asunto familiar, o puede ser un asunto en la economía, o puede ser un asunto en la salud, cualquier tipo de circunstancia que pueda como compararse con esas olas que están llenando la barca, que están amenazando con hundirla. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentar esto? Dice el relato, continúa el versículo 38, que él, el Señor, mientras esto ocurría, estaba en la popa de la barca, de la lancha, durmiendo sobre un cabezal. Y entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Algo muy importante que hay que resaltar en nuestro estudio es que en este caso, en esta barca, que como estamos viendo estaba en el mar y estaba siendo golpeada por las olas, pues ahí había una gran diferencia con cualquier otra barca, cualquier otra tormenta, y es que en este caso en la barca estaba el Señor Jesucristo. Cuando Él está en nuestras vidas, cuando Él está con nosotros, entonces todo cambia. Entonces todas las cosas tienen otra situación, otro desenlace. Él es el que puede marcar la diferencia, es el que puede hacer que todo sea distinto, Él es el que abre los mares. Él es el que dice la palabra del Señor, el que abre camino en el mar. Allí donde no hay camino los puede abrir. Él es el que hace, dice, brotar ríos en el desierto. Y él, el maestro, estaba con ellos en la barca. Ellos, naturalmente, como es muy humano, se asustaron. Es muy humano y a ti o a mí, cualquier ser humano, ante esas situaciones, una enfermedad incurable, una enfermedad terminal, una quiebra financiera o cualquier otra circunstancia, insisto, de grandes dimensiones, pues nos atemorizamos, tenemos temor, confusión, dudas, a veces desesperación. Pero la pregunta es, ¿está Él en tu barca? ¿Está Él en nuestra barca? Y si no es así, la invitación es a que Él venga. Tal vez no seamos nosotros, a lo mejor alguien cercano a nosotros en este tiempo, Dios nos recuerde algún vecino, amigo, compañero, familiar, que pueda estar pasando por esa situación. Qué bueno que podamos compartirle de esta realidad del Evangelio, estas buenas noticias, y preguntarles, ¿está Jesús en tu barca? ¿Estás pasando por una tormenta? ¿Estás viendo las olas demasiado grandes? ¿Sientes que se te hunde la vida? ¿Está el Señor en tu barca? Porque Él puede hacer la diferencia, ¿verdad? Él estaba durmiendo. Indudablemente que el hecho de que estuviera durmiendo, pues lo podemos relacionar con la paz y la confianza que podemos tener con el Señor en medio de la tormenta. El Salmo 4, versículo 8, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Hermoso. Tomemos esta palabra del Señor. Encontramos en la Escritura literalmente miles de promesas como estas, donde dice que podemos, por ejemplo, acostarnos y dormir, porque el Señor nos hace estar confiados. Creo que a todos nos ha pasado que a veces hay situaciones que nos quitan el sueño y que nos quitan la paz, pero aquí dice que el Señor nos puede dar esa paz y esa confianza que necesitamos. Dormir bien, estar tranquilo, estar fortalecido por el Señor. ¿Qué hacer entonces? Lo que hicieron los discípulos, ellos clamaron al Señor. Ellos lo despertaron, en el versículo 38 dice que ellos lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué pasó entonces? Ya para llegar a nuestro desenlace. Que el Señor se levantó, versículo 39, y reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Qué hermoso ver cómo esta gran tormenta, estas grandes olas, cuando el Señor interviene, luego de la intervención del Señor, se convirtió toda esa situación, esa gran dificultad, esa gran aflicción, ese gran problema se convirtió, y dice aquí, en una gran bonanza, se hizo grande bonanza. Es lo que sabe hacer el Señor. Siempre compartimos que entre más grande el problema, cuando acudimos al Señor, cuando permitimos que Él intervenga,
y lo buscamos, entre más grande el problema o la dificultad, más grande el milagro del Señor. Y quiero dejarte esto sembrado en tu corazón esta mañana. Para toda nuestra vida, recordémoslo. Entre más grande el problema, entre más grande la dificultad, podemos creer y esperar que va a ser más grande el milagro de Dios. Dios ha hecho milagros, no podemos tal vez cuantificarlos o medirlos, pero para nuestra realidad, en nuestro enfoque, algunos son más grandes, tal vez por los efectos que pueden ocurrir o traer a nuestra vida pueden ser más grandes, como ocurrió cuando Israel estaba frente al Mar Rojo, como ocurrió cuando estaba Josué e Israel frente a Jericó, etcétera. David frente a Goliat y acá los discípulos frente a la tempestad. Entonces, animarnos esta mañana, familia, a que clamemos al Señor, a que acudamos a Él. El Señor quiere levantarse en nuestra vida, quiere levantarse en medio de esa barca y hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Enfrentarlas. Él tiene poder y autoridad sobre toda situación. Él tiene poder y autoridad, en este caso aquí, sobre el viento y las olas. Él sencillamente ordenó, sencillamente habló. Aquí otra importante lección, la palabra del Señor, la poderosa palabra de Dios, cuando Él habla, cuando Él declara, cuando Él ordena, Él manda, entonces no hay nada ni nadie que pueda oponerse, que pueda resistirlo. Él ordena. Y en esta mañana podemos tomar esta palabra y hablar a las circunstancias. Puede parecer absurdo, humanamente puede parecer ridículo. Y en nuestra mente humana, decir no es tan inteligente tal vez hablarle a las olas, hablarle al viento. Y de pronto hoy tuve yo pensar en una situación y decir, hablarle a una situación, hablarle a un problema. No, no, es que no es de lógica, es de fe, es sobrenatural. Y cuando él habló al viento y las olas, ellos se calmaron. Inmediatamente cesó el viento y se hizo grande bonanza. Que puedas esperar en el Señor que tu gran problema se puede convertir en un gran milagro. Luego los confrontó en el 40 y 41. Le dicen en el 40, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Una cosa es que, como decíamos hace un rato, es humano tener temor, es humano preocuparse, pero lo que no es normal es que nos dejemos llevar por el temor, que nos dejemos llevar por la angustia, sino que como estamos hoy aprendiendo, pues acudamos al Señor. Dice en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a hacer justamente eso en esta mañana, vamos a orar al Señor y a confiar en Él. Lo que terminó al final en el 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Así que el temor frente a la tormenta al final cambió por un tremendo temor ante la grandeza y la gloria de Jesús, ante lo que Él hace en medio de nuestras situaciones. Les invito a que en este momento entonces oremos por unos minutos sobre esto, esta enseñanza, este pasaje hermoso de la Escritura. Vamos a orar al Señor. Ahí donde estás tú, tal vez compartiendo este video, puedas elevar tu oración al Señor en este momento.